Hola, vamos a ver ya entonces lo que corresponde al último de los temas que corresponden a esta materia electiva, que es el test de relaciones objetales de Philipson. Sin embargo, para poder darle mayor utilidad a la prueba y así poderla comprender más, es importante hacer un repaso de lo que son las relaciones objetales en psicoanálisis. Hay muchos autores que hablan sobre el tema. En la bibliografía que yo les dejé, se hace una síntesis de algunos autores más representativos, pero me gustó más porque a mí la técnica, bueno, más bien la teoría de relaciones objetales, y sí tiene una técnica en el análisis que sería la entrevista estructural de Otto Kemper. Esa es la que más me gusta, pero a su vez Kemper la retoma de Margaret Mahler eh, para poder ubicar estos elementos. Entonces, el ver otros autores me parece enriquecedor y también pienso que nos puede ayudar entonces a darle mayor uso a la prueba psicológica que vamos a revisar. ¿Qué son entonces las relaciones objetales en psicoanálisis? Recuerden que en psicoanálisis el objeto es todo aquello que no es el yo. Es decir, puede ser un familiar, una persona, inclusive una mascota. Es decir, todo aquello que no sea yo. Y relación objetal va a ser lo que ese objeto va a representar para mí y cómo me voy a estar vinculando con ese objeto. El origen del tipo de relaciones objetales que como seres humanos manejamos ya en nuestra singularidad depende de nuestros cuidadores primarios. Estos cuidadores primarios típicamente son los familiares, pero en la práctica vemos que no es así en todos los casos. Entonces a mí el autor que más me gusta para poder entender esto es Lacan, que habla más bien de funciones. Es decir, hay una función materna y hay una función paterna, pero no significa que esto lo tenga que hacer ni la verdadera madre ni el verdadero padre, e inclusive desde esta perspectiva no implicaría necesariamente que fuera para la figura materna una figura femenina, o sea, podría ser un hombre que esté desarrollando la función materna o una madre que esté desarrollando la función paterna, pero ni siquiera se necesitan tampoco dos. Si la madre o el cuidador, ¿no? Recuerden que estamos hablando de funciones, o el padre, desarrollaron adecuadamente estas funciones paternas y maternas, según Lacan, la van a poder instaurar en el niño, aunque sea sola una persona quien esté fungiendo como cuidador. Entonces, en lo que vamos a estar trabajando en las siguientes lecturas, bueno, que ustedes ya hicieron, pero que además vamos a recordar ahorita, no significa que tenemos que pensar ni en los personajes reales, ni tampoco en términos biológicos o de género, que tiene que ser una figura como tal femenina, ni masculina, ni un hombre, ni una mujer específicamente. En las relaciones objetales es muy importante entonces quién funge como cuidador y lo que va a participar para que estas relaciones objetales maduren, porque como ustedes ya leyeron, tenemos secuencias cronológicas que implican como tal, digamos, maduración, ¿no? Entonces se van desarrollando cada vez mayores habilidades y cuando tenemos algunas dificultades en estas etapas se dan dificultades en las relaciones objetales con diferentes grados de complejidad, inclusive a lo mejor de psicopatología. Bien, entonces el primer autor que revisamos en la lectura fue René Spitz, que en su texto El primer año de vida del niño va a hablar de estos elementos. Ya los sinteticé porque me interesa más bien destacar y rescatar algunos de estos conceptos que nos sirvan para la prueba. René Spitz fue un psicoanalista que observó a los niños, a los bebés, e identificó inclusive qué pasa con los bebés cuando no pueden establecer un vínculo materno suficientemente bueno, aunque ese bueno en terminología sería de Winnicott.
Vamos a hablar entonces de 3 etapas, que es la etapa preobjetal, de los 0 a los 3 meses, la etapa del objeto precursor, 3 a 8 meses, y la etapa del objeto propiamente dicho, de 8 a 15 meses. La etapa preobjetal, recuerden también toda esta teoría, pues sigue las bases freudianas. La etapa preobjetal corresponde al narcisismo primario, es decir, cuando el objeto se toma a sí mismo, o más bien el yo se toma a sí mismo como objeto. Entonces, pues ese es el amor hacia uno mismo, ese es el narcisismo primario. El narcisismo secundario sería cuando ese amor se puede dar ya a un objeto y la reciprocidad del vínculo mantiene mi narcisismo. Es decir, si yo amo a alguien y esa persona me ama a mí, pues eso aumenta mi narcisismo, pero eso sería narcisismo secundario. En el narcisismo primario no habría un objeto, porque el yo se toma a sí mismo como objeto. Pero hay autores que dicen que en realidad nunca hay una etapa sin objeto, no nunca, ¿no? Porque inclusive aunque el yo se ha tomado como un objeto, hay un objeto. Entonces en esta etapa tenemos que no hay diferenciación. En el niño pues es un todo, hay llanto desorganizado, la conducta también está desorganizada. Sin embargo, lo que va a ir empezando a organizar a este ser humano que nació y que lo tiene que humanizar también, porque nacer no te hace humano en el sentido de tener habilidades para la vida y para relacionarte con los otros, sino cómo te has vinculado. Leía recientemente el caso de un pequeño que estaba siendo analizado o llevaba psicoanálisis a sus 11 años porque tenía conductas ya sociopáticas de estar haciendo daño a los animales sin culpa, ¿no? Entonces, por carencias importantes en su niñez, pues fue institucionalizado 5 meses sin estar con los padres. Cuando salió, los padres se separaron y se quedó al cuidado de la madre, que es adicta a la cocaína. Entonces realmente no hubo un cuidado afectivo con él. Lo que observaba el analista es que este niño no tenía límites, pero más allá de eso no sentía culpa y sentía además que todo intento de ayuda era un intento de perjudicarlo por su historia de vida. Entonces era muy probable que unos años más tarde empezara a tener ya conductas psicopáticas, sociopáticas, que empezara a delinquir e inclusive muriera a temprana edad, porque no había límites y en ese sentido la autoprotección carece de muchos elementos, ¿no? Entonces es muy importante estos primeros vínculos. De tal manera que entonces algo que va organizando nuestra psique, tenemos varios organizadores según Spitz, en esta etapa es el rostro humano, porque el niño va a responder solamente a aquello que configura la gestal de un rostro. Seguramente esto ya lo vieron en alguna materia de desarrollo o lo han visto en algún documental. Y responde al rostro con una sonrisa, pero solo al rostro que genera una gestal humana. O sea, inclusive pudiese ser una máscara, pero que tuviera la gestal humana. Y no va a sonreír a tu objeto que no tenga esta gestal. Eso va a ir organizando el psiquismo. Pasado este tiempo, llegaremos a la etapa del objeto precursor. Es decir, se va configurando cada vez más la diferenciación entre lo que soy yo y lo que no soy yo, o el yo y no yo. Aquí el organizador es la angustia del 8º mes, que se acuerdan es la angustia hacia el desconocido. Entonces, poder discriminar entre mi objeto conocido, que en este caso sería el cuidador, del objeto desconocido, que sería cualquier extraño, reaccionar con angustia y rechazo ante el desconocido, va organizando cada vez la mente y se va estableciendo el objeto libidinal, pues aparece cada vez más la diferenciación, aunque en esta etapa todavía no se reconoce a ciencia cierta el yo del no yo. Se irá desarrollando paulatinamente, hasta llegar a la etapa del objeto propiamente dicho, que sería de los 8 a los 15 meses,
cuyo organizador es el no, que implica ya una diferenciación muy importante porque presupone la adquisición de las facultades de juicio y negación. Es decir, que el bebé, bueno, en este caso bebé o niño, ya a partir de la experiencia con los cuidadores, con la experiencia materna de haber recibido un no, aprende el gesto de lo que es no, aunque ciertamente no puede identificar ni los sentimientos de la madre, puede percibir el no como carencia de afecto y reacciona con agresión por ser frustrado. Sin embargo, esto activa también la posibilidad de que él diga que no. Y eso nos va dando lugar, en terminología de Margaret Mahler, a la separación-individuación. ¿Sí? El poder decir que no a algo que no quiere, ¿no? Que sería, por eso entonces, la adquisición de la facultad de juicio. De juicio significa poder decidir entre las circunstancias. La que se quiere realizar. Un juicio adecuado sería aquella que se ajusta a las pautas sociales, pero no en un sentido de obediencia, sino de convivencia social. Este organizador entonces es muy importante. Entonces seguimos con Mahler en el texto El nacimiento psicológico del infante humano. Habla a partir de la simbiosis normal, sin embargo, retoma la etapa de autismo normal, porque si en la simbiosis normal no se logra los, digamos, cometidos propios de la etapa, se regresará al autismo normal, que corresponde, si ustedes han podido ver a un bebé o a una bebé recién nacido o recién nacida que no reacciona, o sea, está prácticamente dormido todo el tiempo y cuando despierta, pues observa a su alrededor, es aproximadamente de un mes, pero no, o sea, no hay un vínculo como tal con los demás, porque parece así inclusive que no los reconoce. Esto corresponde entonces a la etapa prevegetal que veíamos anteriormente. De los 0 a los 5 meses, es decir, una vez salida de esta etapa de autismo normal, el niño o la niña funcionan como un sistema omnipotente con la madre. Es decir, están totalmente completos porque el niño considera que satisface sus necesidades de alimentación, que si está incómodo lo cambien, que si tiene sueño lo duerman, pero no diferenciándose del otro. Es como si la madre y él fueran uno mismo. Por eso es una simbiosis y por eso es omnipotente. Con estas actividades de la madre, recuerden, estamos hablando de funciones maternas, debe ayudar a diferenciar la experiencia buena y otra penosa a la mala. ¿Cómo la va ayudando a diferenciar lo bueno de lo malo? Con los cuidados. Es muy importante entonces tener una buena figura materna, porque si no hay cuidados, pues las experiencias van a ser en lo general malas y va a ser muy difícil contrastarlas con las buenas, pero posteriormente integrarlas. Por eso en esta etapa la base del mecanismo de decisión se instaura de manera importante para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces la decisión, recuerden, es la división entre bueno y malo, y como están divididos no se pueden integrar, que se dará en etapas posteriores cuando exista la ambivalencia, es decir, reconocer que existe lo bueno y lo malo en la misma persona, que no están separados, como lo hemos mencionado en otros momentos, que somos sombra y luz. Después tenemos la etapa de separación-individuación. Sin embargo, no se separa nada si antes no está unido. Por eso, la relación con la madre es fundamental y con una buena madre, si usamos la terminología de Winnicott, es decir, que ni lo satisfaga tanto, pero tampoco lo frustre tanto. Y que le dé lugar entonces a la posibilidad de la separación. Es decir, la diferenciación yo, no yo. Que si el niño no quiere hacer algo, se le puede conceder el derecho de hacerlo, pero también es necesario instaurar los límites. Esto se va logrando por diferentes subfases y un elemento importante nos lo da la psicomotricidad, porque ya por el gateo el bebé se puede, o la bebé, alejar de la madre. Esto va consolidando su separación.
Cuando empieza a caminar, que corresponde a la fase bípeda, es un periodo muy narcisista porque se logra una gran independencia en el sentido de que me puedo desplazar, aunque ciertamente necesito a la madre o al cuidador para seguir viviendo, porque realmente no me puedo dar de comer cuando lo necesito, ni tampoco me puedo cuidar a mí mismo para sobrevivir. Sin embargo, cuando se está separando, individualizando, aunque hay un distanciamiento, es muy importante que el bebé o la bebé, al voltear la mirada, pueda encontrar a la madre para sentirse seguro. Esto corresponde a la fase de reacercamiento, y entonces se va dando cuenta que aunque está siendo cada vez más independiente, depende mucho todavía de la madre para sobrevivir, y esto corresponde a una pérdida de omnipotencia para llegar finalmente a la constancia objetal, que ya la madre fue internalizada junto con otras figuras como el padre, quien haga función paterna, como alguien que tiene partes buenas y malas, porque todos los otros objetos de amor nos satisfacen, pero también nos frustran. El objeto ya no se cambia por otro, es decir, quien fue valorado como cuidador con las características que esto tiene, ya no se modifica, pero sí puede ser que a lo largo del desarrollo se van, digamos, instaurando cada vez más funciones y se van madurando. Puede ser que otro personaje importante ayude, pero ciertamente muchos de los déficits o los éxitos que se logran en esta etapa puede ser que ya no sean tan modificables. Se logra la representación del self. El self es la imagen que tengo de mí mismo, digamos en términos muy sencillos. El self implica mucho más, pero para este momento, para lo que vamos a revisar, digamos que el self es nuestra identidad. Entonces empiezan a dar elementos de identidad que van a permanecer más o menos fijos y que en la adolescencia se consolidarán, pero también en la adolescencia quedarán más o menos fijos, afortunadamente, porque eso es lo que permite que se pueda modificar hasta cierto punto la personalidad. La personalidad sería un elemento de esta representación del self o de la identidad. También se da en este momento de constancia objetal el desarrollo de las funciones cognitivas, es decir, tiene más habilidades de lenguaje para comunicarse con los otros, por lo cual el yo crece rápido. Recuerden que el yo es esta estructura del aparato psíquico que va a ser que decida o la ejecutora de las acciones y que está, digamos, al servicio de tres grandes amos, dice Lacan, o tres vasallajes, que sería darle gusto al super yo, darle gusto al ello y darle gusto a la realidad exterior. Entonces el yo se va haciendo cada vez más fuerte. Como pueden ver, hay muchos elementos de semejanza. Vamos a ver entonces lo que dice Anna Freud, que es muy similar a lo que hemos visto hasta este momento. Primero hay una unidad biológica con el madre y el hijo, o la madre y la hija. Esta relación es de apuntalamiento, que también se le llama anaclítica. Quiere decir que es de mucha dependencia, pero no solo es del niño o de la niña, en este caso bebés, que dependen de la madre como función, puesto que si no son alimentados y amados, no sobreviven física y a veces psíquicamente y a veces ni físicamente. Pero también la madre depende de su hijo, ¿no? Entonces, de hecho, se da esta relación tan intensa donde la figura paterna, digamos, construye el nido para soportar esta relación, me refiero a darle soporte, y que la madre pueda hacerse cargo de su hijo, de amarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Por eso es una relación de apuntalamiento. Perdón, donde los dos miembros de esta diada dependen mutuamente. Posteriormente se da la constancia de objeto, pero que aquí corresponde a poder identificar quiénes son mis figuras parentales importantes. Se da un control ambivalente y sádico del objeto, ambivalente porque se le ama y se le odia, pero recuerden que aquí el odio no es como pensamos coloquialmente, sino el odio vendría a ser el resultado de la agresión porque se ha sentido frustrado por el objeto que ama. Estas son experiencias que nosotros ya ahorita como adultos seguimos teniendo, o sea, los objetos que amamos
nos dan amor, pero también nos frustran porque son diferentes a nosotros. Este control ambivalente y sádico puede ser también que amamos a los objetos, pero también los agredimos, como sucede también con los otros hacia nosotros mismos. Posteriormente continúa la etapa fálico-edípica. Recuerden que la etapa fálica corresponde a una etapa en la que se considera que se tiene el falo, que es el poder. Sin embargo, el niño o la niña posteriormente se darán cuenta que ni su madre ni él poseen el poder. Sospechan entonces que, digamos, lo tiene el padre. Sin embargo, se darán cuenta también, en el mejor de los casos, que nadie tiene el falo. Entonces van a ir en búsqueda de aquello que les dé una sensación de completud. Completud es que tienes poder, o sea que puedes con todo. Corresponde entonces a la etapa del complejo de Edipo. Y en el resultado de esta etapa, en el mejor de los casos, es reconocer la castración, es decir, reconocer que somos seres limitados, que somos seres que no podemos hacerlo todo afortunadamente, porque también implica que los otros no pueden hacerlo todo, cosa que por ejemplo en la personalidad psicótica no sucede y cree que el otro le puede leer la mente puesto que el otro no está castrado. La castración entonces es la aceptación de los límites, la aceptación de la diferencia, la aceptación del otro, en búsqueda de aquello que me dé sensaciones o sentimientos de completud, como puede ser, pues además esta completud es momentánea, el logro de un título profesional, la adquisición de un bien, que mi crush me haga caso, ya deje de ser mi crush a mi pareja, que tenga un hijo, etc. Posteriormente, sigue un periodo de latencia donde la libido, que es decir, el interés, el afecto, la energía que da movilidad al aparato psíquico, va de los padres a los grupos y los padres pierden en ese sentido la importancia que tenían anteriormente de ser los que sabían todo para que entonces los grupos, en este caso son los pares o por ejemplo las figuras de los maestros, tomen más importancia que los padres. Después se da una etapa de preludio donde se da el retorno preadolescente a relaciones de objeto arcaico, es decir, empiezan otra vez, digamos, como manifestarse las primeras etapas del desarrollo de la libido, especialmente las anales, por ejemplo. Entonces tenemos adolescentes que les encanta hablar con groserías, que les encanta hacer referencia a las heces, ¿no? Entonces hablan, por ejemplo, de caca o de gases, ¿no? Pedos, etcétera. Y les es muy placentero, ¿no? Entonces tenemos ahí los típicos adolescentes. Bueno, preadolescentes. Y luego llegamos a la etapa de la adolescencia, donde el objetivo es desprenderse ya totalmente de las ligaciones con los objetos infantiles para poder establecer relaciones con los padres, ya no de subordinación, que sería el logro de la adolescencia, consolidarse como adultos que pueden tomar sus propias decisiones en el mejor de los casos y que bueno, cada quien lo va logrando de diferente manera. Otros elementos que destacan a Freud que son muy importantes son que cada mecanismo de defensa está asociado cronológicamente a un estado específico del desarrollo. Esto lo vamos a ver más adelante con la síntesis que les hago de Otto Kemper, que retoma a su vez a Mahler. Entonces, identificar el predominio de un mecanismo de defensa nos hace hablar o nos hace ver más bien en una persona en qué etapa puede estar fijado con las implicaciones que tiene tener fijaciones en esa etapa. Por ejemplo, la represión y la sublimación son dos mecanismos de defensa más evolucionados. La introyección y la represión se utilizan una vez que existe una diferenciación del yo con el mundo externo, porque se introyecta lo que no soy yo y se reprime también aquellos elementos que el infante ha aprendido no son aceptables por el mundo exterior. En ese sentido hay una diferenciación del yo con el no yo. Hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a continuar en el siguiente revisando las otras etapas. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.